Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu Amigos, sabemos que solamente estando cerca del Señor es que nosotros podemos ser renovados, que solamente estando cerca de nuestro Dios es que podemos conocer quién Él es, porque su santidad nos rodea cuando realmente nos rendimos delante de su presencia. Cantemos una vez más el coro de este canto. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Águilas por el poder de tu amor. Sabemos que el amor del Señor es dulce como la miel. No hay nada que rebase al amor de nuestro Padre y la forma en que Él se manifiesta cada día, fiel, siempre fiel, aunque nosotros no seamos fieles y volvamos a caer. El Señor nos renueva nuestras fuerzas y transforma nuestra vida. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo,
Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor, porque no merecemos tu amor. Y tú eres tan grande, misericordioso, tan infinito en todos tus caminos que no lo podemos entender. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar delante de ti. Te adoramos con todo nuestro corazón. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Esther. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8. Vamos a hacerlo de manera alternada. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y nos reunimos todos en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Asuero, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Vamos a invitar a nuestro hermano Enrique que nos comparte en esta mañana. Hacemos una oración, ya dimos la lectura y le pedimos al Señor nos bendiga ahora a través de su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más. Hemos cantado tus alabanzas, nos hemos alegrado en ti, hemos orado también por diversas necesidades y nos disponemos ahora al consejo de tu palabra. Te pedimos nos bendigas a través de ella en esta mañana, que nuestros corazones sean edificados al término, Señor, de este culto, salgamos bendecidos todos. Para la gloria de tu nombre, en Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Siéntense, amados hermanos, ocupen su lugar. El pensamiento hebreo es un poco
diferente, no un poco, es muy diferente a nuestro pensamiento cristiano, a nuestro pensamiento occidental incluso. Y el libro de Esther es uno de los libros que más aspectos simbólicos considera el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de algunos detallitos acerca de esta situación. Como primer punto tenemos que precisar que para nosotros, bajo nuestro pensamiento, pudiéramos pensar por qué razón el libro de Esther está incluido en el canon de las Escrituras. Tenemos dos libros, como todos sabemos, dos libros en la Biblia que como algo extraño nunca se menciona la palabra Dios allí. Y esto es algo extraño porque si hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, y consideramos que cada libro tiene un mensaje maravilloso para todos nosotros y para todos los pueblos en toda la historia, parece extraño. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya permitido que dos libros hubiesen quedado en el canon de las Escrituras cuando no se menciona la palabra Dios? Uno de ellos es el libro de Esther, el otro es Cantar de los Cantares, como conocemos, dos libros que leemos desde el principio al fin y nunca va a aparecer la palabra Dios. Bueno, para el pensamiento hebreo eso no es ningún problema. El pensamiento hebreo considera gematría, considera otros métodos de interpretación que para nosotros a veces pudiera parecernos algo extraño. Bien, el número 2 para el pueblo de Israel significa testigo, testimonio. De manera que cuando ellos ven el libro de Esther y el Cantar de los Cantares, estos dos únicos libros que no mencionan la palabra Dios nunca, para ellos no les crea dificultad leer estos dos libros maravillosos y aunque no aparece la palabra Dios, pueden descubrir, pueden observar que Dios está allí. Es decir, que aunque no se mencione la palabra Dios, el que estudia estos dos libros puede darse cuenta que aunque no se menciona la palabra Dios, Dios se mueve allí. El pensamiento hebreo considera entonces que todo judío debe demostrar a Dios por sus hechos, debe demostrar a Dios por su testimonio y que la gente que le rodea debe de ver a Dios en ellos aún aunque ellos no hablen de Dios. Eso es un reto también para nosotros como cristianos, como iglesia. Que la gente que nos rodea pueda ver en nosotros, por nuestra forma de vivir, por nuestro buen testimonio, que Dios está con nosotros aunque todavía no le hablemos de Dios. Eso es un reto para nosotros. Por eso que el pensamiento hebreo no le crea dificultad observar estos dos libros que aunque no menciona la palabra Dios, ellos saben, pueden percibir que Dios se mueve allí. Hoy vamos a hablar un poquito del libro de Esther. Entonces, este libro maravilloso en tiempos del rey Asuero. El rey Asuero, habría que considerar que Asuero no es un hombre. A veces hemos escuchado predicadores, profesores incluso precisar el rey Asuero como nombre. No, el rey Asuero, hebreo Ahasverosh, tiene que ver con un título de Media y de Persia. Es su correspondencia, diríamos, a Paró en hebreo para Faraón. Faraón no era su nombre, era el título, el rango más grande en Egipto, el rango más grande en Media y Persia era Asuero, Ahasverosh. La mayoría considera de los historiadores y arqueólogos que se refiere en este caso, en este tiempo, en su contexto, a Jerjes. Entonces podemos hablar del rey Asuero llamado Jerjes. Asuero era el título, no era su nombre. Bien, el número 2 entonces significa testimonio, testigo. Ahí podríamos hablar muchísimas cosas para hacer precisiones en la Biblia respecto al número 2. No es casualidad, no es coincidencia que Cristo Jesús haya enviado de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Simplemente Cristo Jesús, cual judío, utilizó la modalidad o la metodología hebrea de ser testigos. No envió de 1 en 1. No envió de más de 2. ¿Por qué tuvo que enviar de 2 en 2? Bueno, Cristo Jesús, cual judío, se ajustó a esta modalidad. Hay algunas razones interesantes de por qué enviar de 2 en 2 y no menos o no más. Si hubiese ido uno, cuando alguien sale a hacer alguna actividad, algún servicio respecto a la obra de Dios, tiene la tentación o va a tener la tentación de informar agregando más de lo que realmente sucedió. Si una persona sale a evangelizar por vía de ejemplo, solito, y regresa a tener que dar un informe, es probable que haya hablado a 5 personas nada más,
pero se va a ver tentado, no hay un segundo que le presione para decir la verdad, y es probable que digan, no hermanos, hoy evangelicé a 50, cuando realmente a lo mejor fue solo 5. Quiere decir entonces que el número 2, siendo el significado de testigo o testimonio, cuando envía de 2 en 2 es difícil que alguien informe de más. Si alguien se atreve a decir, evangelizamos 50, el otro, que es su testigo, el segundo, puede precisar, no hermano, fueron 5, no fueron 50. Alguno puede precisar, bueno hermanos, pero aún aunque sea 2, es probable que mientan, es posible. Ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo en mentir a Pedro y les costó la vida. Es decir, hay repercusiones negativas si mentimos. Entonces retomo el punto, 2 significa testimonio, testigos. No es casualidad que tenemos 2 testamentos en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, significan testimonio, significa testigo. Cada matrimonio, como pareja, esposo y esposa, son 2, no hay más. Aún en los aspectos simbólicos de una boda, ustedes se han dado cuenta que algunos hermanos a veces utilizan lo que llaman el lazo. A veces cuando me toca ministrar una boda, generalmente si usan el lazo por aspecto simbólico, me agrada llamar a los padres de ambos, de los que se van a casar. Y cuando tienen puesto el lazo solo tiene 2 huecos. Y está el hueco para el esposo, el hueco para la esposa, o los que se van a casar. Pero a veces les pido a los padres que intenten meterse a ese hueco. Obviamente no lo pueden hacer. Y eso simboliza que es una pareja y que ya no tienen injerencia los padres de ninguno de los 2 para la nueva pareja. Entonces solo son 2 los que tienen que ser testigos. No cabe nadie más. Entonces el matrimonio, la pareja también son 2, no más. Y significa entonces que tenemos que dar buen testimonio. El 2 significa en la Biblia testimonio, testigo. El rey Asuero entonces quiso hacer un gran banquete. ¿Cuánto podríamos nosotros resistir hacer un banquete en nuestros días? ¿Por cuánto tiempo? Hay algunos pueblitos que todavía hacen banquetes, comidas para algunas eventualidades por una semana, quizás 2 semanas. En México yo no he escuchado más de 2 semanas, quizás usted sí, pero qué difícil es hacer un banquete. Ahora, podríamos darle un taquito, como decimos en México, pues un taquito para la gente, pero hablar de un banquete, hebreo hag, no significa cualquier comida, es algo especial. Entonces el rey Asuero, cuando confirma su reino, que es el número 3 años de su reinado y es confirmado, quiere mostrar su grandeza, quiere mostrar su magnificencia ante los más poderosos de Media y de Persia, o sea, la gente importante. Ahora, cuando va a haber gente importante en alguna eventualidad, pues tratamos de darle lo mejor, no le damos cualquier cosa. Entonces van a estar los más poderosos de Media y de Persia, y entonces este rey Asuero, Jerjes, no puede darles cualquier cosa. Y además, esta fiesta, este festival extraordinario, hebreo hag, no es cualquier alimento, tiene que mostrar su poder. El objetivo de Jerjes era mostrar su poder, 180 días de fiesta. Eso es extraordinario. Algunos teólogos de la alta crítica radical han considerado que esto no es cierto. Han considerado que es imposible que alguien haga una fiesta que dure 180 días. Y muchos comentaristas de la alta crítica han precisado eso. Hay un error ahí. Bueno, a respuesta para la alta crítica radical podemos precisar que no es así. No hay error de traducción tampoco, como sugieren algunos teólogos. El texto hebreo con precisión dice 180 días. ¿Y cómo puede ser posible que la alta crítica radical considere que no es posible esto y sí crea en los documentos sadoquitas? Los documentos sadoquitas hacen mención de algunas fiestas que hicieron gente importante de aquella época, hasta fiestas hasta por 100 días tienen los documentos sadoquitas. Me llama la atención que la alta crítica radical sí crea en los documentos sadoquitas que aparecen historias en donde gente importante, ni siquiera reyes, gente importante hacía fiestas extraordinarias hasta 100 días. ¿Cómo pueden creer en eso y no creer en lo que dice la Biblia con el rey Asuero, Jerjes,
en donde mostró su poder y su magnificencia por 180 días. De manera que no hay incongruencia. Nos parece terrible, nos parece extraordinario una fiesta, un banquete de 180 días. Todos los pormenores, imaginémonos la logística, imaginémonos los cocineros, imaginemos tantas cosas que involucraban dar banquete por 180 días y no a gente común y corriente. Solo era gente importante, los más poderosos de Media y de Persia. Bueno, era su objetivo para mostrar su poder y su magnificencia, de manera que no hay incongruencia con los aspectos históricos. Es muy posible, es muy probable que se haya realizado. El rey Asuero entonces hace este gran banquete extraordinario por 180 días. Termina este banquete y pareciera que era más que suficiente. La carga, el problema no era solamente para el que hacía el banquete de 180 días, sino también para la gente que estaba allí. ¿Cuánto podríamos resistir? Oye, hermanos, acabamos de echar grito aquí en México. Y el pozole a veces nos dura 3 días, 4. Cuando pasan los días ya es muy difícil. Hay alegría, euforia de alguna forma como mexicanos en alguna eventualidad de un día. Al otro día pues un poquito, pero el ánimo la verdad es que al paso de los días se va acabando. Qué difícil es entonces mantener un banquete extraordinario, los que lo ofrecen y también los que lo participan. Era un problema terrible, era una prueba extraordinaria para los que ofrecían el banquete y también para los que lo participaban. Terminando estos 180 días, todavía el rey Asuero hace un evento más, un banquete más, por 7 días, ahora al pueblo, a la gente que está en la capital, Susa. Y también es extraordinario porque hacer un banquete para los capitalinos también es extraordinario. Ahora, vemos aquí una actitud del rey Asuero para congraciarse con el pueblo. Cuando el rey Asuero hizo ese banquete de 180 días para la gente importante, los poderosos de Media Persia, seguramente el pueblo murmuró: ¿cómo puede ser posible? El rey Asuero solamente a gente importante invita, nosotros como somos el pueblo no nos da nada, no nos comparte. ¿Cuántos comentarios y murmuraciones habrá habido? Sin embargo, termina ese banquete de 180 días y ahora hace uno más de 7 días en donde invita a todos los que viven en la capital. Eso fue extraordinario. Se congratuló con los capitalinos. Eso fue formidable. Cuando alguien recibe una invitación de alguien importante, se siente uno halagado. Imaginémonos cuando el rey le dice a todo el pueblo, a todos los capitalinos: vengan, hay una fiesta, hay un banquete por 7 días a todos los capitalinos. Eso también fue extraordinario. Aparte de mostrar su poder con los más extraordinarios de Media y Persia, también mostró su poder, también mostró su gratitud de alguna forma hacia los capitalinos. Pero ahora, ¿qué podríamos pensar de diferente en cuanto al ofrecimiento? Cuando fueron los poderosos de Media y Persia, seguramente los banquetes se servían en lo mejor. Las mejores vajillas, los mejores utensilios, todo era extraordinario. Y pudiéramos pensar que iba a haber diferencia en cuanto a cómo ofrecerle este banquete al pueblo. Oiga, a veces nosotros consideramos desechable en nuestro tiempo cuando ofrecemos algo. Qué terrible que aún en las iglesias, cuando se vende talento, se llevan los platos, se llevan los vasos, se llevan los trastes del templo. Amados hermanos, es terrible. Cuando sucede eso, hay muchas iglesias que han preferido: no, los hermanos se los llevan. Ya los pastores, cuando van a hacer labor de visitación, le ofrecen: hermano, ¿quiere un cafecito? Y sí, y se le sirven en la taza del templo. O sea, se los llevaron. Entonces, hay muchas iglesias que prefieren utilizar ahora desechable. Ahora, si pensamos, le voy a ofrecer un banquete a gente importante, bueno, utilizamos la mejor vajilla. Pero si va a ser al pueblo, pero si va a ser a la gente en donde hay de todo, pues lo más lógico es pensar lo más sencillito. Pero no, el rey Asuero le ofrece a los capitalinos con cosas extraordinarias. Si seguimos leyendo, esta parte es extraordinaria porque el adorno que se ocupa es maravilloso. No importa que era el pueblo, el rey Asuero pone lo mejor también para los capitalinos. Y hay una parte extraordinaria que precisa que los reclinatorios de oro y de plata. Y esa parte pareciera extraña, ¿no? ¿Cómo es que
que para el pueblo, para los capitalinos, ofrece este banquete, pero además con reclinatorios de oro y plata. Si vemos otras versiones, hay algunas versiones que traducen ya más moderno, sofás, sillones. Cabe esa posibilidad en hebreo, para traducir así en hebreo moderno. Pero lo que quiero decir es que no les pone las sillas más humildes, no le pone los lugares más humildes. Cuando es para el pueblo, a veces ni bancas, a veces ni sillas, ponen madera y ahí que se sienten, no es el pueblo. No, reclinatorios de oro y de plata. He tenido oportunidad, como muchos de ustedes, de visitar diversas iglesias de todas las capacidades. Iglesias muy pequeñitas, muy humildes en cuanto a lo material, iglesias muy grandes, iglesias de miles, en donde todo es extraordinario. En mi recorrido por nuestro país, ni siquiera he visto esto en Centroamérica, en otros países. En Baja California me encontré con una iglesia extraordinaria hace algunos años. Y en un recorrido que tuve oportunidad de hacer por el norte, al regresar a México para Baja California, me encontré con una iglesia bautista extraordinaria, hermanos. Y me impactó, me impresionaron. Cuando fui era fin de año y hacía mucho frío, hay lugares extremosos, y allí en Baja California estaba el frío. Y los pastores que me invitaron me llevan al recorrido de la capilla, al recorrido de las instalaciones, todo extraordinario, ¿no, hermanos? Quedé impactado en la realidad. Cuando entramos a la capilla, hermanos, un lujo extraordinario. No había, es un lugar extremoso, no había ventiladores para el calor, no. Hay aire acondicionado ahí, calefacción cuando hace frío. Y algo interesante, nosotros estamos acostumbrados a ver bancas, a ver sillas, quizás en algunas capillas, pero me impactaron lo que tienen en esa iglesia, son sillones reclinables, hermanos. Y a veces se distinguen a los ministros con lugares, los mejores lugares, pero no, allí todos tenían sillones reclinables, individuales. Cuando el pastor me dejó el lugar para predicar y me presenta, le dijo a la iglesia: hermanos, acomódense para escuchar el mensaje. Literalmente se acomodaron. Tenían su sillón, su palanca, individuales. Hermanos, jalaban la palanca. Hubo hermanos, yo los vi casi acostados, porque eran reclinables, no para algunos, todos eran individuales. No, hermanos, un lujo extraordinario. No he visto otra iglesia en ningún otro lado, quizás los haya, quizás usted conozca alguna, pero me impactó esa iglesia allí en Baja California. Ahora, tiene sus riesgos, porque si sentados en una banca, en una silla, se nos duermen a veces, imagínense un reclinable de esa categoría. Es un riesgo. Ahí el predicador tiene que ser más audaz, ahí el predicador tiene que pedirle a Dios su bondad, su misericordia para impactar, que no se nos duerman en un reclinable. Entonces, el ofrecimiento, amados hermanos, que el rey Asuero da es extraordinario. No se midió y les dio este banquete extraordinario a los capitalinos con todos estos utensilios maravillosos. No se guardó absolutamente nada. Ahora vamos a la parte final, que son los últimos 2 versículos que leímos. Dice: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Vamos a detenernos un poquito ahí. Daban a beber en vasos de oro. Reitero, nosotros pensamos, pues es el pueblo, es la plebe, vamos a darles desechables. El rey no considera eso. El rey les da beber en vasos de oro. Sabe que algunos a lo mejor se los van a llevar, si se llevan los de plástico. Sabe que se van a llevar los vasos de oro. Pero aquí lo interesante, lo impactante es que el rey ofrece en vasos de oro. Pero además, vean ustedes lo que sigue: diferentes unos de otros. Es decir, el valor, el costo de estos vasos aumentaba. Cuando nosotros tenemos algo de oro y hay otra cosa, hay otro elemento igual de oro con la misma figura, es un costo, es un valor.
pero cuando son vasos de oro y son diferentes unos a otros, el valor se enaltece, el valor es mayor. Entonces, vasos de oro y vasos diferentes unos de otro. Todo lo que se mide de valor en este mundo tiene que ver con el oro. El oro es el elemento que el mundo utiliza como el más alto valor. Y entonces, vasos de oro y diferentes unos de otros. Vamos a hacer una aplicación. Usted que está estudiando, nosotros que enseñamos, por muchos, incluyendo la familia, a veces somos menospreciados. En lugar de estar estudiando una licenciatura en otra cosa, estás en el seminario. Esto lo escuchamos a veces por los familiares o por los hermanos en Cristo. Hermano, ¿qué estás estudiando? Estoy en el seminario. ¿Cómo puede ser posible que estés perdiendo el tiempo allí? No sirve para nada. Eres buen alumno, eras un alumno brillante allá afuera. ¿Por qué no estás allá en lo secular? ¿Por qué tienes que meterte a un seminario? Los profesores igual. ¿A qué te dedicas? Doy clases en el seminario, doy clases en una institución bíblica, pero ¿qué haces ahí? Tú tienes otras habilidades. Entonces, hay un menosprecio. Y ya no digamos el inconverso. Para el inconverso es peor. Si aún los hermanos en Cristo, si aún nuestras familias a veces menosprecian lo que estamos haciendo en los seminarios, el inconverso con mayor razón. Para el inconverso, ¿sabe cuánto valemos? Nada. Para el inconverso no tenemos ningún valor, ni como cristianos, ni como seminaristas, profesores o estudiantes. Sin embargo, delante de Dios, vea, somos vasos de oro delante de Dios. Delante de Dios somos de mucho valor. Aunque el mundo, aunque algunas congregaciones nos tengan en poco, delante de Dios Él nos considera como vasos de oro. Pero además dice vasos de oro diferentes unos a otros. Tenemos diferencias, habemos varios profesores, pero somos diferentes unos a otros. Hay varios estudiantes, pero todos son diferentes unos a otros. En otras palabras, a veces se tiende a la imitación, a veces se considera querer ser igual que el otro y tiene su parte positiva, pero debiéramos de servir a Dios con nuestras propias habilidades, debiéramos servir a Dios con nuestras propias características. Dios nos ha hecho únicos, somos vasos de oro, pero delante de Dios también somos diferentes unos a otros. Usted tiene habilidades que Dios les ha dado, dones, ministerios, entonces sirva a Dios con esas habilidades. Nosotros tenemos otras, el hermano tiene otras, la hermana tiene otras, yo tengo otras, todos tenemos diversos dones, diversas habilidades que el Señor nos ha dado. Somos vasos de oro de mucho valor ante el Señor, pero somos diferentes unos a otros. No pretendamos querer ser idénticos al otro. No pretendamos o exijamos. A veces hay profesores que pueden decir, pues a mí no me importa, usted tiene que ser igual que yo. Hermano, pero Dios nos hizo individuales. No me interesa. Yo quiero alumnos que cuando salgan sean idénticos a mí. Eso es imposible. Somos vasos de oro y vasos diferentes unos a otros. Entonces somos de mucho valor delante de Dios. No se olvide de eso. Lleve eso en su corazón cuando le menosprecien, cuando le juzguen, le murmuren porque usted está estudiando, porque usted está sirviendo a Dios. No haga caso de esa situación. Usted y yo, todos nosotros los que estamos aquí, somos de mucho valor delante de Dios. Vasos de oro diferentes unos a otros. Qué maravilloso, qué extraordinario. Pero también dice: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. El rey es generoso. Ya vimos la generosidad del rey Asuero, pero si lo aplicamos para Dios, si lo aplicamos para el Señor, Él es generoso. Él no se detiene, sus bendiciones son maravillosas y nos manda a nosotros, sus mayordomos, a servir este vino real, que algunos lo interpretan como la palabra misma de Dios. El vino para el pueblo de Israel tiene simbolismos extraordinarios y uno de ellos tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros, nuestro pensamiento no es el mismo. Nosotros quizás en Occidente hablar de vino
inmediatamente pensamos en borrachos, inmediatamente pensamos en ebrios. Sin embargo, para el pueblo de Israel el pensamiento hebreo es diferente. Hablar de vino para el pueblo de Israel, su primer impacto es hablar de la palabra de Dios, disfrutar, así como humanamente ellos disfrutan del vino, una analogía es disfrutar de la palabra de Dios. El primer impacto del pensamiento hebreo cuando se habla de vino es la palabra de Dios, es un pensamiento diferente al nuestro. Entonces, hay un trabajo que el Señor, o que en este caso el rey, asigna a los mayordomos. Dice, y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. El respeto. Había generosidad por parte del rey. Los mayordomos, los que servían, ofrecían el vino, pero vea usted, no obligaban a beber. Era un ofrecimiento. ¿Desea un poco de vino? Sí, adelante. ¿Desea más? Porque es la generosidad del rey. Te lo acabaste, quieres más. Pero igual respetaban. No deseo, no quiero. Entonces se respetaba la voluntad de cada uno. Uno de los trabajos, permítame la aplicación, de los profesores es que el estudiante beba mucho vino. Y no me refiero literal, no se emocione. Estoy hablando de esta referencia hebrea. Los profesores quisiéramos que el alumno, que el estudiante bebiera tanto la palabra de Dios, que fuera extraordinario en eso, pero aún como profesores y aún como seminario, tenemos que aplicar esto, tenemos que respetar. Hay alumnos y hay estudiantes extraordinarios que beben demasiado vino de la palabra de Dios, pero hay otros que regular y hay otros que no. Hay otros que confían en sus habilidades. No, yo no estudio, tengo examen, pero no, yo no estudio, está todo aquí, todo aquí. Y se confían tanto que nunca estudian. Está la biblioteca y nunca han entrado en la biblioteca. Es decir, quisiéramos que los alumnos no solamente hicieran sus tareas, sus trabajos de investigación, que hicieran más allá, que investigaran sin que se les pida, que hicieran investigación en biblioteca a título personal sin que el profesor se lo pida. Eso sería extraordinario, esa es nuestra petición delante de Dios. Mucho vino real, pero además no podemos presionarle o exigirle que lo haga. Ahí está el profesor dando el vino a quien lo desee, a quien lo requiera. Ahora, también lo podemos aplicar en el aspecto evangelístico. Todos los que estamos aquí y hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador, nadie lo recibimos, supongo que así es, porque nos presionaron o a fuerzas. Siempre que predicamos el Evangelio le precisamos que Dios respeta su decisión. Cuando le presentamos a Cristo como Salvador y Señor a la persona, no le obligamos a que lo reciba, respetamos su decisión. El Rey es generoso y ofrece la salvación, pero también respeta al que la recibe, la quiere recibir, como aquel que no quiere recibirla. No presionemos a nadie. Ahí está, hay que ofrecerlo. En Margaritas, en el estado de Chiapas, tuve la oportunidad de estar en un trabajo de cerca de 15 días cuando se levantó el EZLN allá en el estado de Chiapas. Y estando en Margaritas, en esta zona, cuando hubo el conflicto, ya estaba a punto de regresar a la Ciudad de México, no pude regresar por la eventualidad. El pastor en donde me estaba hospedando, ahí en Margaritas, me dice: hermano, la situación está complicada, no se puede retirar, no lo podemos llevar a Tuxtla, así que se tiene que quedar aquí. Bien. Y hubo alboroto terrible. Los zapatistas literalmente en las calles y haciendo alboroto terrible. Y entonces había un varón que conocía al pastor y en un culto se presentó armado y el pastor me precisó, estaba yo sentado a su lado y me dice: hermano, esperamos que no haya problemas. Acaba de entrar una persona terrible, es un matón terrible de esta zona y ya se fue con los zapatistas y acaba de entrar armado terrible, esperamos que no suceda nada.
y me dice el hermano, ¿cómo ve? ¿Lo detengo? ¿No lo dejo pasar? ¿Lo invito a salir y platicar? ¿Qué hacemos? Y por ahí había duda de qué hacer ante esas eventualidades. Pero al final ahí lo dejó. Cuando me invitó a predicar, el mensaje, el tema que me pidió el hermano era un tema para la iglesia, no evangelístico, pero tenía yo la inquietud de hablar algo de evangelio o de la palabra de Dios para salvación. Por causa de ese hombre, era el único que era inconverso. Todos los demás eran cristianos. De ahí el tema que me pidió el hermano, un tema para la iglesia. Pero sentí esa inquietud, estaba ese hombre, y hablé un poquito de Zaqueo en algún momento, pero no hice el llamamiento final. Es decir, lo dejé hacia el aire, hice el comentario de que a título personal pueden entregar su vida a Cristo, pero no me atreví a hacer el llamamiento final. El mensaje no era evangelístico, solo toqué algo de evangelismo por causa de ese hombre. Cuando dejo el lugar al pastor, el pastor sí hace el llamamiento, fíjese. Cuando ocupa el lugar para despedir, hace un llamamiento, y como algo interesante, ese varón, ese matón pasa. Oiga, hermano, yo me quedé impactado. Y el hermano le precisa, ¿quieres recibir a Cristo Jesús como tu Salvador? Y dijo que sí. Y sus lágrimas de ese hombre, era un matón, y ahora estaba entregando su vida a Cristo. No, hermanos, era una iglesia bautista, pero yo recuerdo que cuando dijo eso, que él era un matón y sus lágrimas, no todas las iglesias bautistas lo hacen, pero yo escuché muchos amén y gloria a Dios. Era impresionante lo que estábamos viendo. Y cuando se arrodilla a recibir a Cristo como el Salvador, se levanta, y yo recuerdo que le dice al pastor, ¿qué es su necesidad más apremiante en la iglesia? Y el pastor se impacta con la pregunta, y lo que se le ocurre es decirle, bueno, habíamos como unos 50 personas en el templo, con una capacidad más o menos como de 300 personas, pero había solo 50 más o menos. Y le dice el pastor a este hombre, pues uno de mis prioridades es que el lugar esté lleno. Eso fue lo que dijo. Y le dijo este hombre, no, usted no se preocupe, y se va. Y entonces al siguiente día, el otro culto, estamos casi los mismos, y de repente hay un alboroto, hermanos, un estruendo terrible, y nos espantamos, Dios lo sabe. Y cuando volteamos, viene el que había entregado su vida a Cristo, ese matón, pero viene con un montón de zapatistas, todos armados, y entran y llenaron la capilla, hermanos. Entonces el pastor se asombra. Y entra, se acerca el ex matón y le dice al pastor, ahí lo tiene, ya está lleno su capilla. Y le dice, oiga, ¿cómo le hizo para traerlos? No, yo llegué allá y les apunté, les dije, ¿vienes a la iglesia evangélica o no? Y dice el ex matón, ¿y viera usted, pastor, que todos aceptaron venir? Oiga, hermano, el pastor le tuvo que precisar. El pastor le tuvo que precisar, el evangelio no es así. Se tiene que ofrecer, se le tiene que compartir a la gente. La gente no tiene que asistir a la iglesia por presión militar, por presión encañonado, con una pistola, un rifle. No, amados hermanos. Así como estos mayordomos, el rey Asuero ordenó, de acuerdo a su generosidad ofrecían el vino, pero tenían que respetar la decisión. Si quiero, adelante. No quiero, respetar su decisión. Y le tuvo que precisar el pastor, no, estos no pueden estar así. Y tuvo que precisar, el que quiere recibir a Cristo como su Salvador, sin la presión de un arma, que se quede. Y los que no tienen la libertad de retirarse, obviamente se fueron, la mayoría se fue. ¿Sí, hermanos? Así es el asunto. Usted no puede precisarle ahí. Usted no puede ir donde su suegra. Usted recibe a Cristo o la mato aquí. No, hermanos. Yo sé que algunos quieren hacer eso con su suegra, pero no lo haga. Con su tío, su familiar, su vecino. Tenemos que ofrecer el vino real con generosidad, de acuerdo a la petición del rey. Pero tenemos que respetar la respuesta de cada individuo. Póngase de pie en esta mañana. Hacemos una oración, dejo el lugar. Señor,
Te damos gracias por